Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Buen día. Gracias, un saludo muy afectuoso para todos, para nuestra audiencia. Buen jueves. Y una vez planteado que el problema principal de que no debemos suspender las elecciones, ahora el siguiente punto a resolver, muy problemático por cierto, es que antes como ahora, ni en la época hegemónica, con un solo partido, ni ahora en donde se supone una práctica efectiva de la competencia política, justo las elecciones competitivas plantean ese enorme problema. Ya garantizamos que ojalá siempre sigan siendo elecciones auténticas, libres, periódicas, pero también debemos decir, a modo de una enorme interrogación, que las elecciones no son, por desgracia, el único medio para evaluar a los representantes de diversos tipos de gobiernos, lo mismo los que llamamos representativos, que son, digamos, la gran mayoría de los países, ni tampoco los parlamentarios donde decide su propia asamblea. Sobre todo si consideramos que las diversas sociedades van echando mano de la evaluación una vez que ya están en ese desempeño de las instituciones que llamamos democráticas. Y tienen también, hay que decirlo, su propio peso específico. Su misión al final del camino es alcanzar factores de equilibrio, de revisión recíproca del poder, del desempeño de los diversos cargos públicos, los que se eligen sobre todo, porque la rama judicial, como sabemos, no está en ese derrotero. Y también la crisis de la representación en los diversos países, México que está incluido allí, y de las democracias en general que arrastramos ya durante muchas décadas, sigue siendo vista con pesimismo, porque también hay que apuntar que las élites políticas determinan tanto el diseño institucional, o sea, digamos la Constitución, las leyes que tendrán cada uno en el apartado de los rubros, lo mismo administrativo, jurídico que político y social, siempre partiendo de su propio beneficio, de esas élites políticas. Seguimos enfrentados con la necesidad de conocer lo que hace el gobierno y también la transparencia. Seguimos también enfrentados a un enorme muro que es el oscurantismo en los tiempos que se supone que estamos hablando, por lo menos en México desde el año 2002, de esa política de transparencia de los que nuestros representantes, en un tono muy general, tanto en la rama legislativa como ejecutiva, dicen hacer sobre nuestro beneficio común. Uno de los más terribles males a los que nos enfrentamos, tanto en el caso de la llamada representación como en el de la democracia misma, es que hay una imposibilidad de evitar que las élites políticas influyan tanto en el resultado de las elecciones como de las políticas gubernamentales, porque van tomando, digamos, decisiones que son de grupo de presión, de grupo de interés, bajo la argumentación de que ese es el beneficio de las mayorías. Ese determinismo político, hay que decirlo, ha sido trasladado incluso al terreno de lo electoral, de las elecciones que llamamos efectivas, prácticas, libres y diferenciadas de la oferta tanto legislativa como de gobierno. Y de allí pasamos a la misma circunstancia de la agenda, porque la agenda tiene muchos matices de los partidos políticos, sus candidatos, en la parte electoral me refiero. Bajo este esquema, la sociedad carece de opciones para elegir una verdadera representación, no tiene mecanismos, ni leyes, ni instituciones que le garanticen, digamos, que se vive en una democracia. En ese contexto, las sociedades enteras van a enfrentar y siguen enfrentando, como lo hacemos nosotros, a élites políticas que se turnan la representación y el poder a partir de su alianza para ir minando toda oferta diferente ante el electorado. Y más aún, derivan también en convertirse en aliados recíprocos de los beneficios que otorga legislar, gobernar, de lo que llamamos la espalda, dar la espalda a la sociedad, porque el costo político acaso sea mínimo, formalmente pierden el poder, pero para que gobierne ese aliado recíproco, el cual a uno y a otro le unen factores políticos como la corrupción, como la impunidad, que cada vez les van haciendo un punto en común. En el caso de México, el retraso en la creación de un sistema anticorrupción, como sabemos, es responsabilidad de todos los actores, partidos, de la vida institucional en su conjunto, pero de fondo a ninguno conviene que este sistema haya terminado de cuajar. De lo que da, por ejemplo, testimonio
la gestión, tanto la anterior, si podemos ir muy atrás, pero las más recientes, la del presidente Enrique Peña Nieto, la actual del presidente López Obrador, porque ese beneficio ha encontrado a los aliados y a los actores, a personajes del mismo nombre y apellido, para hacer frente a ese compromiso que se contrajo con la sociedad. Simplemente ellos se aliaron y vamos a decir que se aprueban legislaciones que son básicamente frágiles, se nombran funcionarios proclives al mismo régimen político que nunca ha cambiado, solamente hemos pasado a diferencia en la que yo discrepo de muchos, que antes y ahora es un régimen distinto, y básicamente hablamos de la misma élite política. Finalmente, con lo que toca a la decisión de que alguien gobierne de acuerdo a una sentencia de un tribunal, pues digamos el caso del Tribunal Electoral no parece ser digamos si lo vemos en perspectiva electoral, un ejercicio del todo democrático, aunque sí está en la Constitución y en las leyes. Es una muestra de que las instituciones, también es cierto, funcionan para resolver todo tipo de problemas que surgen precisamente en esas elecciones. No es, por tanto, como podemos observar y escuchar, nada sencillo llegar a una auténtica representación y mucho menos hacer realidad la democracia. Lo mismo en un periodo de transición política que en lo que llamamos condiciones normales. La consolidación de nuestra democracia sigue siendo nuestro gran pendiente. México tiene al final del camino un reto monumental, que las instituciones no sigan girando alrededor de problemas, de factores de poder, de personalismos. La sociedad debe pugnar porque sigan celebrándose, primero. Y segundo, es verdad que se trata de una coyuntura crítica, global y también nacional en muchos sentidos, la que enfrenta el sistema político mexicano contemporáneo, y al mismo tiempo, hay que decirlo, es una muy valiosa oportunidad para que restauremos entre todos nuestra enorme capacidad de robustecer a nuestra forma de democracia. Teodoro.